nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote. Bendecimos este día, le damos gracias a Dios Todopoderoso por lo que va a hacer este día en nuestras vidas. Saludamos ahí a Jesús Mota. Chucho, ¿cómo estás? Una bendición que estés temprano, que estés, eso habla de el anhelo que tiene tu corazón de una palabra para bendición. Y Dios dice la palabra que es galardonador de los que le buscan. Y bendecimos tu vida, Jesús. Y a todos, ¿verdad? Los que van llegando, se van conectando. A veces no hacen comentarios y no sabemos quiénes están ahí, pero no importa, los bendecimos. Creemos que ustedes han venido a buscar a la fuente de agua viva, han venido a la fuente de agua viva para ser refrescados, para ser lavados, para ser restaurados, para que su alma entre en paz, ¿verdad? En paz, porque con tanto el movimiento en el mundo, nuestra alma empieza a sentirse un poquito desafiada, pero en el momento en que nosotros volvemos a nuestra fuente, a nuestra corriente de agua viva, nosotros volvemos a entrar en nuestra naturaleza, en nuestro ambiente, y ahí es donde nos mantenemos en paz, en bendición. Así que es una noche extraordinaria, relájese, ¿verdad? Yo siempre le recomiendo que usted tome un tiempo ahí de adoración para que usted disfrute. Por eso ponemos un poquito de alabanza para que usted ahí levante sus manos, le demuestre todo el amor que le tiene a su Dios, ¿verdad? Yo sé que usted lo hace en su hogar y todo, pero hagámoslo hoy juntos, oremos juntos, ¿verdad? Que este día que Dios nos ha permitido reunirnos, podamos hacer cosas bellas juntos. Le damos la bienvenida a Viri Vertis, ¿verdad? A mi hermana Fina, Jorge, a Mauricio Agustín Gómez Vertis, también los saludamos, le enviamos bendiciones. A Lorena Vertis Cruz también la saludamos. Marco Rosado también lo saludamos, le damos gracias a Dios por su vida. Y sabemos que ha venido para buscar una bendición que Dios tiene para usted esta noche. Prepárese. A Irán Montejo también lo saludamos, lo bendecimos. Eliel, él joven, pero siempre está ahí pendiente con su mami, seguramente, ahí los dos disponiéndose a escuchar la palabra del Señor. Así que pues estamos en tiempo. Yo quisiera que ahí donde está usted pudiera levantar sus manos y que pudiéramos tomarnos un tiempo para orar. Hay muchas cosas por las cuales orar. Tenemos el día sábado, tenemos la colocación de nuestra primera piedra en nuestro templo, y pues es importante darle gracias a Dios por eso, por todo lo que ha hecho en este tiempo, por nuestra iglesia, ¿verdad? En Cunduacán nos ha permitido terminar le ha permitido a la iglesia de Cunduacán terminar su local o su lugar de reunión. Así que, pues, si usted me acompaña, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de permitirnos reunirnos en tu nombre, en este lugar, en este día, Señor. Nos reunimos con un corazón dispuesto, con un corazón
humilde, Señor, para aprender de ti, Señor. Aquí estamos el día de hoy, Señor, tu iglesia reunida, Padre, con la única intención de ser edificados, con la intención hermosa, Señor, de que nos hables y traslades a nosotros tu reino, Padre. Queremos darte las gracias, amado Padre, por todo lo que tú haces cada día, por cada bendición que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos y te damos gracias, Señor, por la bendición de la construcción que se pudo lograr y se está avanzando en esa construcción en Cunduacán, Padre. Lo mismo el día sábado, que daremos inicio a la construcción con la colocación de la primera piedra acá en Villahermosa. Te damos gracias, te pedimos que tú sigas bendiciendo con sabiduría al pastor Alberto, lo sigas dirigiendo tú, Señor, hacia los propósitos que tú tienes para tu ministerio, Señor, y lo bendecimos, Padre, a cada hombre, a cada mujer, cada niño, niña, cada familia representada en Ejeiro, lo bendecimos hoy. Bendecimos, Padre, nuestras autoridades terrenales, las bendecimos como nos instruye tu palabra, a bendecirlos, a orar por ellos. Te pedimos que tú, Señor, en estos tiempos de grandes movimientos, Señor, tú les des paz y sabiduría para tomar decisiones correctas, Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, háblanos, queremos oír tu voz, estamos aquí con un corazón ardiente para conocer lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Y Señor, te damos gracias, amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que abres para bendecir, Señor. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer el día de hoy en nuestras vidas. Bienvenidos seas a cada hogar en que se han conectado para que tú hagas cosas maravillosas, extraordinarias en la vida de cada persona que hoy ha decidido, Padre, estar delante de tu presencia. Amamos tu presencia, Señor, y amén y amén, y con alegría damos un aplauso y nos disponemos a oír tu palabra, Señor. Amén y amén. Bien, entonces yo les quería hoy hablar acerca de algo bien lindo que Dios ponía en mi corazón, verdaderamente algo que motivó mi corazón, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios está anhelando hacer con su iglesia, ¿verdad? Y entonces yo quiero que usted me acompañe. Ahí vamos a empezar a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 25, pero vamos a estar viendo la historia de Jacob. Jacob es bien importante que nosotros lo estudiemos con detenidamente. Bueno, que estudiemos 3 hombres extraordinarios de la palabra, ¿verdad? Pero primero que ahorita vamos a iniciar con Jacob, pero yo le recomendaría que usted estudiara a Abraham, que estudiara a Isaac y que estudiara a Jacob. Y ahora le voy a explicar por qué le estoy haciendo esta recomendación especial, pero vamos a empezar con Jacob. Dice en Génesis, en el capítulo 25, dice la palabra: Isaac tenía 40 años, dice, cuando se casó con Rebeca. Era hija de Betuel, hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, y ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Mire, ahí quisiera hacer una pausa, ¿verdad? Porque cuántas cosas nosotros, por alguna molestia, hay situaciones que de pronto nos empiezan a causar dolor o nos empiezan a inquietar en nuestra vida, y nosotros tomamos una actitud como esa, ¿verdad? De hacernos una pregunta, pues, ¿para qué seguir adelante con algo si es tan complicado, si es tan doloroso, si es tan difícil? A veces
cuando nosotros estamos siguiendo al Señor, ¿verdad? Nos hacemos mucho esa pregunta, porque de pronto sentimos que eso, bueno, que es complicado, porque no entendemos, porque hay situaciones en las que no entendemos por qué el Señor nos está llevando por esa situación que aparentemente, o incluso nos parece dolorosa, porque no es aparente, ¿verdad? A veces nos duelen esas situaciones, cuando uno está muriendo a sí mismo, cuando uno está muriendo a sus pensamientos, ciertamente nos hacen sentir mucho dolor, ¿verdad? Entonces, ahí está ella, ¿verdad? Entonces ella hace algo correcto, ¿verdad? Dice que fue a consultar al Señor, y el Señor le contestó. Mire, qué interesante esta respuesta, pero así podemos conseguir nosotros respuestas acerca de las cosas que pudieran estar sucediéndonos en nuestras vidas. Entonces dice, 2 naciones hay en tu seno. Así que el motivo de la dificultad que estaba sucediendo adentro de Rebeca era una situación bien importante, era el desarrollo de un plan divino. Entonces ese dolor no era una cuestión solamente por alguna cuestión natural, sino había un propósito divino en esa situación. 2 naciones había en el vientre, ¿verdad? En su seno. 2 pueblos se dividen desde sus entrañas. Entonces imagínense lo que está ocurriendo dentro de ella, que imagínense la magnitud de lo que está en su vientre ocurriendo. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es bien importante, hermano. Cuando nosotros vayamos a consultar a Dios y Dios nos dé una respuesta acerca de la situación, es importante que usted la apunte, que usted de alguna manera la tenga presente, porque vamos a ver más adelante cómo estos padres reciben la respuesta a esta situación, pero ellos quizás no la entendieron, o quizás se les olvidó, ¿verdad? Y por esa situación cometieron errores. Entonces ahí vamos, por eso le decía que nosotros vamos a ir entendiendo paso a paso esto. Hoy es un día para que usted esta palabra la disfrute, la anote, y después la siga meditando en su casa para tener mayor claridad hacia lo que Dios quiere hacer con usted con esta palabra. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A ese lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Aquí hay también algo importante que subrayar, porque cuando nosotros vamos a verlo, lo voy a explicar un poquito más adentro, pero más a fondo, pero usted apúntelo ahí. Dice, se convirtió en el excelente cazador. El cazador tiene un significado en la Biblia de aquellas cosas que son pues de alguna manera malas, ¿verdad? Que traen una intención equivocada. Entonces, por eso ahorita lo voy a explicar más a fondo, y lo vamos a ver en la palabra Proverbios, cuando usa la palabra de cazador, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se refiere de cosas que están siendo, pues que hay escondidas cosas, ¿verdad? Porque como es un cazador, ¿verdad? Un cazador de pronto puede estar queriendo poner trampas, se va buscando a la presa, va buscando que la presa caiga en una trampa, o buscar atraparla de alguna manera, ¿verdad? Entonces esa es la connotación que tiene, o el significado que para la Biblia significa el cazador. Entonces usted vaya a ir anotándolo ahí, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento, y eso también tiene una cosa bien importante, ahorita lo voy a explicar. Y seguimos adelante. Dice, pero Rebeca quería más a Jacob.
Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó. Me solté una parte. Dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comerlo de lo que cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Y aquí es el tema, ¿verdad? Esa pregunta, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a desarrollar en este día. Véndeme. ¿Por qué? Porque es interesante. Yo ponía ahí en la promoción que hicimos hoy, decía, es un asunto de resistencia, es un asunto de fuerza interior, es un asunto de dignidad y es un asunto de poder. Entonces, yo creo que juntos debemos aprender, ¿verdad? Que hoy debemos aprender juntos a valorar esos derechos. Los vamos a valorar. Recuerde que lo que usted y yo no valoremos no va a estar en nuestras vidas. Eso es un principio que usted tiene que tener. Aquello que usted valore, eso usted lo va a cuidar, eso usted lo va a guardar y eso va a estar en su vida. Entonces dice, véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Yo quiero que vea ahí la actitud que tiene Esaú cuando llega a ese lugar. Mire, dice que comió, bebió, se levantó y se fue. Eso es una actitud de desdén, de una forma de que no hay una motivación, que no hay ánimo de lucha, ¿verdad? Aunque era un cazador, parece ser que no tenía ese ánimo para las cosas. Por eso le decía que hay una gran diferencia entre entre Jacob y Esaú, ¿verdad? Porque aunque Esaú parece el hombre tranquilo, el que se queda en casa, hay un significado bien importante para eso, porque el hecho de que Jacob se quede en casa, eso es como Jacob representa, ¿verdad? Representa a todo el creyente en sus dos naturalezas, porque Jacob tuvo dos naturalezas. Entonces, tanto la naturaleza vieja como la naturaleza nueva, ¿verdad? Jacob representa eso, el creyente que con ambas naturalezas en una lucha. ¿Por qué? En una lucha por la carne. Pero dice que Jacob era un hombre tranquilo, era un hombre que prefería quedarse en el campamento, y eso habla de una persona. Y si usted ve ahí, estaba preparando un guiso. Entonces es Jacob, en esa actitud de Jacob es la que todo creyente que verdaderamente ama al Señor, es eso, es el que se queda en casa a preparar las cosas que al Señor a preparar pues algo, ¿verdad? Para la presencia de Dios. Se prepara en oración, se prepara en adoración, ¿verdad? Se prepara para recibir al Señor cuando Él regrese. Ese es el significado de aquella persona que se prepara para edificar a otros. Ese es el que se prepara, que se entrega en una entrega de amor por el Señor. Ese es porque está en su casa. Él no está desesperado por salir, por conocer muchas cosas. Él está ahí porque Él ama esa cobertura, ama estar bajo el techo del Espíritu Santo, estar bajo la presencia del Señor, ¿verdad? Porque así dice el Salmo 91, dice que habitemos. Entonces ese es el significado de un hombre como Jacob, que se queda bajo esa armonía, viviendo en su casa. Y el otro no, ¿verdad? El otro es un hombre que sale, que le gusta ir. Entonces yo quería hablarte sobre tres, ¿verdad? Te decía, tres hombres que vamos a estar estudiando. Déjame hablar algo primero, ¿verdad? ¿Qué representa a Abraham? Abraham representa la elección, cuando Dios nos escoge, ¿verdad?
Después viene Isaac. ¿Qué representa Isaac? Isaac representa la filiación o la identidad que tenemos nosotros de hijo, ¿verdad? La dependencia, como ya ve que Abraham hasta tuvo que ir y enviar a Eliezer a buscarle una novia, a una esposa, a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac dependía del Padre, como dependió el Señor Jesús en su ministerio terrenal del Padre, y hasta la fecha, hermano, ¿verdad? Son uno, porque ellos operan como uno, y así operó Isaac con Abraham. Bien definida esa filiación, definida esa comunión, esa relación bien definida, bien estrecha. Y Jacob, vemos que les decía, es la manifestación de las dos naturalezas, que vemos cómo Jacob conquista la carne, ¿verdad? Conquista el andar en la carne, y así es como nosotros debemos estar trabajando en el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, para que nuestra actividad carnal sea sometida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la palabra en Primera de Corintios 10:11 nos dice: todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito, ¿verdad?, para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, esta palabra nos hace entender que nosotros tenemos que ir veces al Viejo Testamento a conocer situaciones que le prevalecieron en la vida de muchos que están escritos ahí, con la intención de que nos sirvan de ejemplo, que nos sirvan para no cometer los mismos errores, para obtener sabiduría y poder ser guiados de una manera correcta. Eso es lo que nos advierte la palabra en 1 Corintios 10:11, cuando te decía que, entonces, volviendo un poquito a lo que era Esaú, al significado de Esaú, te decía que habla de un cazador, que hace referencia a algo malo, equivocado, dañino. Proverbios 6:5 dice: líbrate como se libra del cazador la gacela, ¿verdad? Hablando de aquellos que se meten en problemas financieros, para que uno entienda, ¿verdad?, que hasta en eso nos habla, que cuando uno sale deudor, o cuando uno sale fiador, ¿verdad?, que uno toma créditos por otros, uno puede meterse en serios problemas. Entonces recomienda la palabra: líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa del ave, el ave. Entonces, ese es la gacela tiene que salir muy rápido, y el ave igual, porque si no quedan atrapadas. Entonces, así nos recomienda. Por eso es que hago esa acepción, ¿verdad? Por eso es que hago entender que el cazador no era una o no es un significado bueno para la palabra. Yo no estoy diciendo que aquellos que salen de cacería y aquellos que les gustan esos deportes sea negativo. Estoy hablando que la palabra sí nos lo enseña, para que podamos, como decía ahorita, atender a cosas que fueron ejemplo o advertencias para nuestra vida en el pasado. Eso es lo único, ¿verdad? Yo fui de joven, salía de cacería con mi papá, y pues es un deporte hermoso, pero aquí la palabra nos enseña otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está enseñando, dice, por ejemplo, en el Proverbios 6:26 hay un poco, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, dice, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Entonces anda buscando hacer caer, ser tropiezo para el que tiene una vida en paz, para el que tiene una vida sana, saludable. Sobre ese entonces anda cazándolo, ¿verdad? Y entonces el diablo es eso. El cazador busca sorprender, el diablo busca siempre sorprendernos. El diablo anda como león, dice la palabra, rugiente, ¿verdad? Es alguien que anda al acecho.
está a la caza buscando algún débil para devorarlo. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que la vida de Esaú no es una vida ejemplar, es una vida que nosotros tenemos que estudiarla. Por eso es que hay actitudes de Esaú que no son nada, aunque lo veíamos de cacería. Si usted también se acuerda de Nimrod, ¿verdad? Que también es otra persona que lo hacen nombrar como un cazador, también tiene un significado con connotaciones negativas. Entonces es por eso que tenemos que aprender esto, ¿verdad? De la vida de Saúl. Jacob se ocupa de las actividades de la casa, repito, es quien se ocupa de los asuntos del Señor. Eso representa a los verdaderos creyentes que están en los asuntos de la casa del Padre. Eso es verdaderamente lo que al Señor nos encargó, en eso están. Entonces ese es Jacob, ¿verdad? Aunque a veces lo hemos aprendido de manera diferente, como que Jacob era uno que quedaba en casa. No. Tiene una connotación o un significado importante en el mundo espiritual para gente que está dedicada a desarrollar la vida cristiana verdaderamente, poniendo como prioridad el reino de Dios y buscando su justicia. Ese es Jacob, aunque pareciera que no, pero por el hecho de estar en la casa, de estar bajo esa cobertura. Entonces, ¿qué desprecia a Esaú? Porque eso es importante hacernos la pregunta, ¿verdad? Cuando le dice eso de que, bueno, ¿de qué me sirve los derechos de primogenitura? Entonces, eso es bien interesante, porque ¿a qué renuncia? Mire, la palabra en inglés que se usa para este asunto, o que está en esa palabra, se llama birthright, que son derechos de nacimiento. Entonces, nosotros tenemos esos. La traducción literal de esa palabra es derechos de nacimiento, es el patrimonio, es tu herencia, es el legado, ¿verdad? Son esos derechos de primogenitura que veíamos ahorita, son derechos de hijo mayor. Entonces, verdaderamente ahorita vamos a ver cómo despreció algo maravilloso, hermano, algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios nos está enseñando esta noche a valorar esos derechos de hijo mayor, ¿verdad? ¿A qué se rindió? ¿Verdad? Porque se acuerda cómo estaba rendido. Un hombre que bebe, come, se levanta y se va. Te habla de una gente que no va con ánimo, que está rendido, que está cansado, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de eso, ¿verdad? De caer en esa actitud que viene a menospreciar las cosas, que no podamos, creo que no lo sé bien a bien, ¿verdad? Porque que tienen para mañana el Señor, pero nosotros debemos estar preparándonos, no dejar que el ánimo decaiga en nuestras vidas. Dice, no permitir que se nos caigan las manos, que las rodillas nos tiemblen, sino tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Fortalecernos en el Señor. Entonces, Rubén dice que fue el primogénito de Jacob. Entonces dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Entonces, cuando usted marcando lo que esto significa, ese poderío, ese primer vigor o principio de vigor, ese prominente en dignidad, ese prominente entonces la primogenitura nos está hablando de resistencia, ¿verdad? Cuando dice mi poderío, mi fortaleza, mi fuerza, de eso nos habla. Cuando dice vigor, habla de la fuerza interior que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Que es un derecho. Habla de dignidad. Oiga, esto es bien importante, porque si algo ha menospreciado o ha atacado a la gente, el diablo, es en la dignidad, y los hace indignos, ¿verdad? Pero no, por eso es un derecho tan interesante entenderlo y valorarlo y reconocerlo, y de poder, ¿verdad? Porque a nosotros nos da esa unción, el Espíritu Santo de poder. Dice, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces habla de 4 situaciones. ¿De qué? Resistencia, fuerza interior, dignidad y poder. De eso nos habla la primogenitura.
Y entonces, Deuteronomio 21:17 habla algo que te va a motivar, espero que así sea, porque la primogenitura, ya vimos que en 4 áreas, pero ahora yo te voy a enseñar cantidad, cuánto es lo que nosotros recibimos. Dice, sino que reconocerá, dice Deuteronomio 21:17, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, porción de todo lo que tiene, porque es el principio de su vigor, a él le pertenecen los derechos de primogenitura. Entonces, ¿cuál es el derecho? Es la doble porción. José era un hombre que tuvo la doble porción. Entonces, es una doble porción de resistencia, es una doble porción de fuerza interior, es una doble porción de dignidad, es una doble porción de poder. Eso es lo que viene con nosotros en la primogenitura. Y Esaú hizo a un lado las bendiciones de Abraham. O sea, todo eso venía porque venía de Abraham. Y entonces todas las bendiciones de Abraham las iba a recibir en una doble porción. Creo que por eso, mire, la bendición era sobre la bendición de Abraham, era para su descendencia. Por eso creo que Dios aclara a Abraham quién era realmente el hijo de donde vendría la descendencia, que vendría de Sara, ¿verdad? Así le dijo: a ese tu hijo vendrá, o tu descendencia vendrá de Sara, será a través de Isaac. ¿Por qué? Porque no quería dejarle la primogenitura al primer hijo de Abraham, al que era de Agar, al que era de la esclavitud, sino que quería que fuera descansara la primogenitura sobre Isaac, para que él trasladara esa primogenitura nuevamente. Entonces, es el precio que tiene Esaú. No tendría que ver. Entonces, si hubiera sido el primer Ismael el primogénito, Isaac no tendría la herencia, ¿verdad? Por eso le dijo eso. Sara se lo dice Isaac no tendrá herencia, no tendrá parte en la herencia con Ismael. Estaba estableciendo la primogenitura de Isaac, ¿verdad? La importancia, dándole el valor a eso. Pero Esaú despreció esto. Lo que dijo, no puedo vivir, o sea, lo que le dijo fue: no puedo vivir bajo las bendiciones de Abraham, y es más, ni siquiera las quiero. Pero miren, antes de que yo entre a una porción que nos va a llevar por un camino bastante difícil, porque vamos a tener que entender algunas cosas que nos pueden doler, nos pueden causar circunstancias así medias complicadas en nuestro entender, pero yo quiero primero llevarle a una porción para abrir el entendimiento un poquito más. Pero quiero llevarte a 2 cosas. Primero, que veas cómo se vive bajo la primogenitura, y 2, que entendamos cómo se torna fácil para nosotros hacer algunas cosas a un lado, y entre ellas la primogenitura. Entonces dice la palabra en Génesis 41, 38 al 40. Entonces les preguntó Faraón a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así? ¿Sabe a quién estaba hablando? De José. Entonces el Faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Mire, ¿qué es esto? Esa es la vida de un primogénito, un hombre en el que se desarrolla. Imagínense todo lo que tuvo que resistir José para llegar a ese momento, toda la fuerza que necesitó, toda la fuerza interior que necesitó, toda la fuerza de dignidad, porque, hermano, después de que si tú no tienes esa dignidad bien establecida cualquier cosa nos afecta, hermano.
Cualquier cosa nos hace decaer. Imagínense la treta que le hizo la mujer de Potifar a José. Si él hubiera tenido esa dignidad, saberse digno de lo que estaba sucediendo, hubiera caído. Pero él fue digno, tuvo esa dignidad, ¿verdad? Entonces, pero eso no viene consecuencia, hermano, de algo que nosotros desarrollamos, sino es por medio del Espíritu, de la bendición de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos hoy a valorarla para vivir bajo esa bendición. No es una cosa que obtengamos de nuestras naturalezas ni de nuestros esfuerzos. Es una cosa en la que como José dejó que todo esto fuera desarrollándose en su vida y pudo tener resistencia para llegar hasta ese momento, tuvo la fuerza interior para llegar hasta ese momento y tuvo la dignidad y el poder que le daba el Espíritu Santo por el propósito que tenía para llegar a ese momento. Entonces, no es algo que nosotros tengamos, es algo que viene de nuestra... Entonces, cuando nosotros ponemos resistencia, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos resistencia, ese es algo que yo quiero hoy enseñarte un poquito. Quiero irme rápido a la palabra en la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 6, versos 60. Voy a empezar desde el 64 al 67, pero Jesús hace algo bien interesante ahí con sus discípulos. Y eso quiero que lo veamos. ¿Para qué? Para que entendamos qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de eso. Dice la palabra ahí dice, al escucharlo, voy desde el 60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? Mire, esto es bien importante. Quizás lo que yo te voy a decir después te va a causar tropiezo, pero mire lo que sigue adelante en esta palabra. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? O sea, esto habla de una nueva dimensión a la que Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar a una nueva dimensión, de una nueva dimensión en tu bendición, en que camines no intermitentemente en tus bendiciones, sino que camines en verdadera bendición, en una bendición constante, como caminó José, para llevarte a los lugares que Dios, o el destino que Dios tiene trazado para ti. Ayer le decía a mi discipulado, nosotros en Deuteronomio 28 trazado el destino financiero, el destino económico de cualquiera que me está oyendo, que es hijo de Dios. Cualquier hijo de Dios tiene trazado su destino económico en Deuteronomio 28. Ahí está. Y dice que cumplamos con sus mandamientos. Y bueno, para cumplir, en aquel entonces bajo la ley eran 660 y tantos lineamientos que había que cumplir, ¿verdad? Pero hoy nosotros, Dios, Jesús dice, todo eso se resume en dos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. Y el segundo, dice algo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos dos, si tú practicas esos dos verdaderamente, entonces tú estás trabajando en tu destino. Pero hay muchas cosas que se tienen que remover para verdaderamente de nuestra vida carnal, o someter de nuestra vida carnal, para que podamos verdaderamente vivir bajo ese destino, conseguir ese destino. No es fácil, hermano. Es lo que vivió Jacob, por eso lo estamos aprendiendo hoy. Vivió Jacob luchando contra su carne. Entonces, por eso dice, esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Ahí está el problema. Es que Jesús conoció desde el principio quiénes eran los que no creían. Era el que iba a traicionarlo.
Así que añadió: por esto les digo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, a sus más cercanos, ¿verdad? Les dijo: ¿también ustedes quieren marcharse? Entonces, a veces nosotros, hermanos, tomamos esas decisiones y como un Esaú, sin verdadero valor sobre lo que tenemos nosotros como primogénitos. Con mucha facilidad le damos la espalda a lo que Dios nos ha hablado. Por eso te estaba diciendo, vienen cosas que a lo mejor te generen algo de tropiezo, pero abre tu corazón para que puedas adentrarte a lo que Dios tiene para ti después. Entonces, ahora sí, con esto puedo ir a Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17, donde está una situación que muchos nos causa temor, ¿verdad? Es algo complicado, difícil, pero hay que aceptarlo y luchar para tener una bendición grande. Dice: ninguno debe tener relaciones sexuales, ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. No es una cuestión de llanto, hermano. Esaú no se había arrepentido verdaderamente. Esaú, la actitud que había tomado no era una actitud correcta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay gente, hermano, que va mire, la versión, en otras versiones dice a esas relaciones prohibidas les llama fornicarios, ¿verdad? Adúlteros. Esas son las relaciones sexuales prohibidas. Cuando nosotros estamos, dice, o profanos, dice la versión que tú tienes, que esos son los que desprecian, son los que ven las cosas divinas como algo, no le dan valor a las cosas de Dios, al servicio a Dios, a la palabra de Dios, la menosprecian, no la estudian, no la leen, la oración la tienen en menos, tienen la palabra, tienen la relación con Dios, todo lo tienen en menos, y eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso le decía que esto es a veces dice, bueno, pero de pronto me arrepiento. Tengamos cuidado, porque dice la palabra que Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Que eso no suceda con nosotros, hermano. Que no llegue el momento, porque cuando estemos delante, dice la palabra, que no vaya a ser que nosotros seamos avergonzados ese día, dice la palabra. Que el día que el Señor regrese no estemos avergonzados, hermano. Que ese día, en vez de llorar, ya no va a ser un asunto de llorar, hermano. Va a ser un asunto de ver la realidad sobre la que construimos nuestra vida. Entonces ya ahí no va a haber de que me arrepiento, Señor, ya no va a haber chance, hermano. Por eso hay que hacerlo desde ahora. Hay que entrar en esta motivación desde hoy. Por eso le decía que quería entrar primero a Juan, para que usted abriera su corazón a lo que le sucedió, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos aprendiendo hoy, que las experiencias pasadas no vengan a ser experiencias nuestras. Seamos sabios y con la sabiduría de otros entendamos nuestro camino el día de hoy. Entonces, no seamos gente que no trate a Dios con un debido respeto, y mucho menos andar en fornicación y en adulterio, ¿verdad? Aquellos que no han querido restaurar sus matrimonios, ponerlos en orden, pues hermano, esto tiene que ya ser una necesidad, porque usted está, a veces no entendemos por qué la gente no tiene éxito, por qué de pronto se preguntan por qué yo no vivo con una bendición como la del otro. Hermano, es sencillo. Cuando tú estás en este ámbito, estás cayendo en una
estás haciendo a un lado las bendiciones de Abraham, estás haciendo a un lado las bendiciones, y ya vimos, estás perdiendo la fuerza, estás perdiendo la dignidad, estás perdiendo la resistencia interior, estás perdiendo poder, y por esa situación es que las cosas a ti no te salen. No es que salgan, no es que no te salgan, es que nosotros tenemos no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra el diablo, y si usted no va bien capacitado, si usted no va bien bendecido por el Señor, bien establecida bien establecido en su interior la bendición, hermano, pues cualquier cosa nos hace derrotar. Imagínense que José no hubiera ido bien, a la primera que lo meten al pozo, pues ya ahí se hubiera quedado. Si llega allá con Potifar y no llega con pues no hubiera podido administrar bien esto, y así. Entonces, si a José no iba a ningún lado. O sea, imagínense a un José sin dignidad, a un José sin poder, a un José sin fuerza interior. ¿A dónde iba, hermano? A ningún lado. Y así a veces andamos. Entonces, por eso. Y si usted no me cree esto, se lo voy a demostrar con la palabra. En Jueces capítulo 13 dice que, pues, hablando de Sansón, y la mujer tuvo un hijo y la llamó Sansón, y el niño creció y Dios lo bendijo, ¿verdad? Hay una bendición por el Señor. Y un día Sansón, dice la palabra en el verso de Jueces capítulo 16 verso 1, un día Sansón se fue a Gaza, donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ya perdió la fuerza, ya estaba derrotado. Ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Ahí lo estamos viendo, mire, cómo las bendiciones de la primogenitura se perdieron así. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó en su sueño y pensó: me escaparé a las otras veces y me la quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor ya se había abandonado. El poder del Espíritu Santo se había ido de él. No sé si usted me está entendiendo hoy, pero entonces lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. O sea, un payaso. Mire hasta dónde nos lleva la primogenitura. Hasta dónde nos lleva. Como un payaso acabó. Mire lo que dice. Ya no le leo, dice: pero en cuanto le cortaron el cabello, comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, sus dioses, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. ¿Qué era eso? Payaso, hermano, un payaso. Así sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. No seamos, perdió la resistencia, perdió la fuerza interior, su dignidad, ahí lo estamos viendo, y el poder. El diablo lo hizo trizas. Entonces leamos ese verso 17, ¿verdad? Nuevamente, algunas van tan lejos, ¿verdad? Ese verso 17 que nos decía hace ratito en Hebreos, dice: pero cambió su mayor por un plato de comida. Y cuando quiso de su padre reconocían sus derechos, él no se los reconoció, y Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Hay veces, hermano, que la gente va tan lejos en sus situaciones que ya no anhelan el arrepentimiento, y van a ser salvos, pero por fuego, hermano. Ya van a pasar con 6, como Sansón lo logró, pero no con una vida sin dignidad, ¿verdad? Dice Juan 2:28, y ahora, queridos hermanos, permanezcamos en él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Ese es nuestro tiro. Esto es complicado, por eso le decía, pero muchos creyentes hacen esto una vez más,
¿verdad? O sea, muchos creyentes hacemos eso, hermano. No valoramos la primogenitura, esas bendiciones no las valoramos. Andamos sobre muchas otras cosas, pero esto que es tan importante para nuestra vida, para nuestra fortaleza interior, para nuestro enfrentar diario sobre la vida, eso no lo guardamos, no lo protegemos. No tenemos intencionalidad en buscarlo y protegerlo, ¿verdad? Valorarlo, eso significa. Valorar significa buscarlo y guardarlo. Entonces, mire cómo Esaú no solamente con uno, y hacían muchos creyentes que no solamente una vez, sino otra y otra vez. Dice que Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, y elitita, o sea, se casa una vez con alguien que no está bajo el pacto. Y luego no una vez, también se casó con Basamá, hija de otro hitita, llamado Elón. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Entonces, ¿por qué? Porque no era la bendición de Dios. Pero no solamente había despreciado la primogenitura, ahora también la vuelve a despreciar con esa. El padre quería darle... Mire, por eso le decía que nosotros tuviéramos en cuenta cuando Dios le dijo lo que iba a suceder con las dos naciones. Se recuerda que le dije que anotara eso. ¿Por qué? Porque esa situación se le olvidó a Isaac. Dice, el menor servirá al mayor, le dijo. Eso le dijo. Pero Isaac se le olvida. Y entonces el padre quiere bendecir a Esaú, a quien no era. El menor serviría al mayor, dice. Se le olvidó lo que Dios había dicho y qué se debería hacer. O sea, mire por qué nosotros debemos tener, cuando nosotros preguntamos por una situación, tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios nos responde y guardarlo bien. Porque va a pasar tiempo, aquí pasó mucho tiempo, y cuando se ocupaba de saber lo que Dios había dicho, ya se les había olvidado. Y entonces a Isaac se le hacía fácil bendecir al que le parecía bien a él, no al que Dios le dijera. Se estaba yendo por lo que a él le gustaba, no por lo que a Dios, no por el propósito de Dios para su vida. Entonces tengamos mucho cuidado, por eso dice la palabra que tengamos como observación las actitudes de los pasados para que no nos repitan a nosotros, ¿verdad? Y se le olvidó lo que Dios le había dicho. La madre, como Sara, también le echa la mano a Dios. Le causa 20 años de decepción a Dios, a Jacob. 20 años de decepción en los que se tuvo que ir a Jacob de su casa. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? En Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entonces, verdaderamente eso es así. Lo estamos viendo, pero Rebeca tuvo miedo y quiso controlar las circunstancias. Y buscó a través de un engaño de provocar que Jacob hiciera un engaño sobre su padre, que después ese engaño le causó también tropiezo a él. Porque si usted se recuerda, Jacob engaña a su padre, pero después Jacob es engañado por sus hijos. Y Isaac solo es engañado un día, 2 días, en lo que se sabe la verdad, ¿verdad? Cuando regresó Esaú ya se supo que Isaac había engañado a Jacob y le había sacado la bendición. Pero los hijos de Jacob engañaron por 20 años. 20 años estuvo con un sufrimiento de que su hijo había muerto y no lo había podido enterrar ni no se había podido despedir. Y cuando pasaron 20 años se da cuenta que su hijo sí vivía. 20 años vivió engañado. Entonces eso nos habla de que tengamos mucho cuidado de estarle queriendo echar la mano a Dios. Tomemos en cuenta que si queremos ayudar a Dios estaremos en graves problemas y podremos meter. Mire, Sara metió en 13 años de problemas, o sea, en 13 años Abraham 13 años estuvo engañadísimo que Ismael era el hijo de la promesa. 13 años, porque le había echado la mano a Sara. Y Rebeca 20 años tuvo
que le causó decepción a Jacob, ¿verdad? Entonces ayudar a Dios es peligroso, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetirle, todo lo que le sucedió es para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Tenemos que aprender bien estas cosas, hermano. Cuando nosotros vayamos a la Escritura, en el Viejo Testamento hay como le digo, hay enseñanzas que nos pueden ayudar mucho. Nosotros podamos hacer las cosas bien. Porque lo que les pasó a ellos nos puede estar pasando a nosotros hoy. Para eso quedó escrito, una advertencia, un ejemplo, una experiencia, sabiduría. Y a veces pasamos por alto el pasado. Pongamos atención a lo que Dios nos pide y nos habla. Isaac había oído lo que Dios le había dicho y cómo serían las cosas, así fue. No debemos tampoco intentar cambiarlas ni tampoco intentar adelantarlas, mucho menos cambiarlas, pero mucho menos tampoco adelantarlas, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, dice, no se engañen, ¿verdad? De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Eso es cuando hablamos mire cómo es importante tener sabiduría para saber sembrar correctamente. Eso es lo que hoy nos está enseñando parte de la palabra, que nosotros tengamos sabiduría para sembrar las actitudes correctas hoy, para que mañana no tengamos problemas con nuestros hijos, nuestras familias, las cosas que vengan en el futuro. Mire lo que le pasó al faraón. El faraón, por su parte, dice Éxodo 1, por su esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. ¿Qué le pasó a faraón después? Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Y Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, sacaron a todos los carros y jinetes de Faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. ¿Qué fue? Uno que había querido ahogar a unos, murió ahogado. El que había mandado ahogar a todos los niños, murió ahogado, con todo su ejército. Por eso dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado de lo que sembramos. Un ejemplo tras otro es en la Biblia, hermano. Nos podemos pasar aquí, ejemplo tras ejemplo, de lo que es la importancia de lo que tenemos que hacer. Dice que Isaac llamó, Génesis 28, 1 al 2 dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó, oiga esto, y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Esta es la clave para tu vida. Dice que le ordenó. Isaac entiende que Dios es sobre Jacob, no sobre Esaú. Ahora lo bendice y le ordena algo. Le dice: para que tú puedas mantener la bendición a Jacob, te ordeno que no te cases con alguien que esté fuera del pacto. Ojalá me estén entendiendo esto. Nosotros tenemos relaciones con personas que están fuera del pacto y queremos que venga bendición sobre nuestras vidas. Isaac le dice: la única forma que mantenga la bendición es que sigas lo que te he ordenado. La orden era simple: no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. No puedes mantener relaciones con personas que están fuera del pacto, fuera de las promesas. Y nosotros como cristianos, ¿cómo cuidamos ese mandamiento, verdad? ¿Dónde dice ese mandato para nosotros? La Biblia. Segunda de Corintios 6, 14 al 15 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen de común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hermano, así de simple. Así de simple.
Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo porque hay, como había como Isaac, hay una atadura emocional a través de otras cosas, no a través del propósito. Y esas cosas son las que nos traen muchas dolencias a nuestras vidas y nos hacen vivir bajo tener desdén sobre la primogenitura, sobre la bendición de Abraham que está sobre nuestras vidas. No nos manejemos con ese desdén, con esa falta de convicción sobre las bendiciones que quiere Dios que reposen sobre nosotros. Y muchos han perdido las bendiciones, y han perdido las bendiciones de la primogenitura por esta razón. Mire y pregunte y vea cuánta gente ha perdido por malas influencias, se han apartado del camino, se han ido por otras intenciones, por lo mismo, hermano, porque le fueron tropiezos, se quedaron sin fuerza. Estamos viendo cómo le sucedió a Sansón. Una prostituta lo metió en un problema enorme, hermano, teniendo conexión con personas fuera del cristianismo, pero en ocasiones hasta los ministros, hermano, tratando de estar de acuerdo con otras religiones. Hay gente, hermano, que quiere llevarse bien con estos, con aquellos, todo el mundo, hermano. Religiones, dije. Hay gente que quiere hacer de ministros que quieren llevarse bien con todas para tener una. No, hermano, dice la palabra, si esos no creen en Cristo, ¿qué haces tú con eso? ¿Verdad? Dice, entonces, quiere ver un acto religioso. Alguien queriéndose ganar la bendición religiosamente. Mire lo que dice. Así envió 28:5 al 9. Dice, así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermana de Rebeca, la madre de Jacob, y Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. Vea lo que está tramando Esaú. También se enteró de que a él, al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú, ahí viene, este es el acto religioso. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas, por las primeras 2 mujeres con las que se había casado. Por eso, aunque ya tenía otras 2 esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael. Oiga, ahora va con Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nabaiot, hermano, otro fuera del pacto, pero él creyendo que haciéndolo como él pensaba, iba a ganarse las bendiciones, iban a regresar las bendiciones. Eso es un acto religioso. Muchos no quieren el pacto de Dios para traer sobre sus vidas las bendiciones. Ellos quieren actos religiosos. Mire, y con esto termino. Jueces 17:5 al 12:5, y luego vamos a ir al 12:13, ¿verdad? Dice Jueces 17:5. Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Luego Micaías, dice más adelante, invistió a levita. Así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. ¿Cómo ven? Un acto religioso, queriendo ganarse la primogenitura, queriendo ganarse las bendiciones de promesas por actos religiosos, hermano. Ahí está Esaú, ahí está Micaías, y así las historias, hermano, que Dios, ¿verdad? Entonces, cómo Dios nos lleva, hermano, a entender el valor que debe tener para nosotros la primogenitura, reconocer esa bendición que está sobre nosotros, valorarla, cuidarla y verdaderamente aceptarla y no andar menospreciándola por cualquier cosa en nuestras vidas. Dios me los bendiga, Dios les bendiga, y
Vamos a orar. Cierre ahí sus ojitos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que nos compromete, Padre. Nos compromete a buscar más de ti, buscar más, Señor, de lo que tú representas para nuestras vidas, Señor. Que no andemos creyendo que con nuestras actitudes o con nuestra forma de vivir de una manera informal o una manera con desdén hacia la palabra, con desdén hacia las cosas que tú nos has pedido, Señor, con desdén hacia el amor hacia los prójimos, podamos vivir una vida como tú quieres, Señor. Señor, te pedimos perdón porque a veces nos engañamos nosotros y creemos que te engañamos, pero tú no, dice tu palabra que tú no vas a ser engañado. Así que, Señor, te pedimos que esta noche, Señor, nos perdones y que, Señor, todos aquellos que tenemos o hemos de alguna manera hemos menospreciado o hemos tenido en poco las bendiciones por ignorancia o porque a veces las acciones en la carne nos han ganado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos perdones en esta noche y que podamos, Señor, en esta hermosa entrar en un nuevo nivel de vida, Señor, en un nivel donde hay una dignidad, donde hay poder, donde hay fuerza interior, donde hay realmente una resistencia, Señor, para poder caminar como tú quieres, como caminó José, y poder entrar a lugares, ¿verdad, Señor?, que tú has establecido para nosotros. Y no los buscando de manera religiosa esas promesas, Señor, sino que lo busquemos verdaderamente buscándote a ti y a tu Santo Espíritu para lograr cosas maravillosas en nuestras vidas. Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón, sella al Espíritu Santo y que podamos esta noche meditar profundamente en ella y que cause cosas poderosas en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Poderoso Salvador, ¿verdad? Yo le doy los bendigo, les doy buenas noches, que la pasen bonito. Hilario, a Orlando Moscoso, a Yasmín Córdoba, le enviamos un saludo cariñoso, a la familia Córdoba también, a María Vázquez, a Juan Carlos y Momi, les enviamos un abrazo cariñoso de parte de Vero, mi familia y yo les enviamos un saludo cariñoso, ¿verdad? Y a todos los que tuvieron hoy, a Anderson Reyes, a Eric Reyes, a Isaías Segovia, a Emanuel, espero que esta palabra les haya bendecido, les haya abierto el panorama de lo que Dios quiere hacer con ustedes, de lo que Dios quiere para sus vidas, que sea algo poderoso, que ustedes hayan entendido que Dios les ama y que les ha buscado con la intención de bendecirlos y de llevarlos a una dimensión de una vida diferente, de una vida extraordinaria. Yo les bendigo y que Dios haga cosas lindas y extraordinarias por ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.